Buenas noches, país. Buenas noches, República Dominicana. Como cada noche, su programa Control Semanal. Hoy lunes, un lunes especial, 24 de abril. Muy buenas noches a mis compañeros Iván Collado y Luis Ventura. Buenas. Hoy tendremos un invitado muy especial con nosotros, donde hablaremos de la Revolución o Guerra Civil Dominicana, José Bujosa Miese, periodista conocido por todo en el país. Y qué bueno, hoy, 24 de abril, celebrar el cumpleaños de mi madre, María Luisa Castillo, Mara, celebrando hoy su cumpleaños. Mucha salud, muchas bendiciones, madre, pásala bien. Y tus hijos y tus nietos te deseamos mucha salud, y todas tus amistades, que bastante que tienes, te desean lo mejor. 24 de abril, también rendición de cuentas de las alcaldías o ayuntamientos. Hemos visto de todo en este día, porque decía Luis Ventura que le llamó mucho la atención la regla de oro de una alcaldía donde un regidor no fue favorecido, pero eso es normal, y cuando le damos mucho seguimiento a esas alcaldías, vemos de todo. Muchos han hecho cosas correctas, han realizado sus labores, y más a un año electoral, vamos a decirlo preelectoral, donde ahora sí ellos quieren hacer lo que prometieron en campaña. Llegó la hora ya de que en esta gestión digan lo que han hecho por sus pueblos, sus comunidades. Son los representantes de esos municipios, de esos distritos lejanos, cercanos del país, y qué bueno que ya esa fecha ellos saben lo que les corresponde, y que todo cambió con la nueva ley, donde en vez de agosto 16, ahora es abril de cada año, 24 de abril, una fecha histórica para el país, una fecha recordada, donde a la juventud y a esos jóvenes que van subiendo, enseñarle el valor patriótico de esa fecha histórica. Hoy el país estuvieron varias provincias intentando y reclamos. Ya vimos como varios pueblos estuvieron paralizados, otros transporte, otros no, pero lo que queremos es la paz y la tranquilidad para el país, y que las huelgas solamente dejan pérdidas, porque ese día no se produce, el comercio se paraliza, y lo que queremos es que lleguen a un acuerdo. Lo mejor es el diálogo, al gobierno que le ponga atención a esos reclamos, porque son mensajes que llegan del sentir del pueblo dominicano. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes que cada día nos apoyan en este horario de 9 a 10 de la noche. Hoy, 24 de abril, cumple 58 años de esa fecha de la Revolución de 1965, que este programa no la podía pasar por alto, y por eso tenemos un invitado de lujo que nos va a explicar cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, para que esa juventud que nos ven, como yo, como ustedes que nos están viendo, que no tuvimos en esa época, podamos conocer de verdad de personas que sí lucharon y que sí tomaron las armas, como nuestro invitado, el Chino, que nos encuentra con nosotros hoy. Por otro lado, Adriano Espaillat, el diputado federal en Washington, digamos que es la voz más alta que tenemos nosotros en Estados Unidos, estuvo por aquí, por el país, o está, en una firma de un acuerdo del hospital de Montefiore de Nueva York con la UAS por investigación y esas cosas. Aprovecharon los periodistas para preguntarles sobre la situación, cómo ve el asunto de los problemas que hay, sobre todo
esa alerta migratoria que en noviembre del año pasado nos puso Estados Unidos. Y él, hay que aclarar algo, ha sido una de las personas que ha luchado contra esa alerta, donde ofreció unas declaraciones hoy de que posiblemente esta semana o la de arriba ya esa alerta sea quitada, pero sobre todo le está solicitando al señor Biden, al presidente Biden, de que expliquen el por qué la quitaron y el por qué la pusieron, porque no se entendía. Es algo muy bueno porque ya, como habíamos dicho en programas anteriores, eso nos ha afectado en un gran porcentaje nuestra entrada de turismo, pero esperemos que por lo menos se llegue a algún tipo de acuerdo con esos temas, sobre todo que llevamos como 2 años sin embajador y que somos de los pocos países. No son más. 2 años y algo, ¿no? Sí. Fue de enero. No, ya vamos a tener 3 años, sí. En el 20. No, fue en desde enero el 20. 21. No, fue en enero 21, enero 20. Bueno, sin embajador, somos uno de los pocos países que no tenemos embajadores. Sin embargo, en la situación que estamos junto con la frontera de Haití, donde Hipólito Mejía dijo que eso no es un país, es una selva, y yo iba a dar mi opinión, pero cuando veo el periódico de que lincharon, la misma población linchó a 14 gente, eso fue hoy, prendiéndolo en fuego, entonces yo no puedo decir más nada que al parecer Hipólito tiene razón, Luis. Mira, estuve en la frontera el viernes y sábado. Ajá. Y vi muy controlado el tránsito de los haitianos en la zona de Dajabón y de Montecristi y Santiago Rodríguez. Bueno, había mucho, en Montecristi había mucho, sí, yo sé que había mucho helicóptero y mucho movimiento. Pero esperemos que el país, que eso es lo que quiere, ya lleguemos a una tranquilidad y sentimos que es una necesidad nacional ya ese tema, Luis. Bueno, buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que nos siguen cada noche a esta hora por este canal. Aquí estamos en su programa Control Semanal. Quiero llevarle mis felicitaciones, todo mi afecto, mi cariño a doña Mara allá en Rancho Arriba. Yo sé que a esta hora, en casa de doña Mara, un toque de queda. Es un toque de queda, Rancho Arriba entero está ahí. Doña Mara, cójalo suave, usted sabe que va mucha gente a lamber para la casa y no se ponga a estar cocinando tanto y todo, que yo sé cómo es la cosa, ¿tú me entiendes? Y doña Mara, que es un ser humano espléndido, que se desvive con las visitas, pues de seguro está tirando la casa por la ventana. Yo espero que cuando Chelo, su hijo, me invite a Rancho Arriba, usted haga lo propio conmigo. Yo sé que sí, usted lo va a hacer. Así es que todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestros afectos para usted. Bien, dicho todo esto, quiero yo seguir en esa tónica de la migración. Iván, nosotros tenemos suerte como para que nos torpedeen de un lado y de otro. Sí, porque ahí está Canadá. Canadá, Iván ahorita decía que Estados Unidos, en su alerta migratoria principalmente para la población afroamericana, para que no visite el país, porque supuestamente nosotros no queremos saber de lo negro, algo así, o que lo tratamos mal y todo eso. Pues ahora Canadá, el gobierno canadiense, ha emitido una alerta también para que los viajeros canadienses se abstengan de viajar a República Dominicana. Y ellos dieron también sus razones por las cuales no quieren que los
viajeros vengan de Canadá a República Dominicana, ellos dicen que la alerta viene dada debido a los riesgos que toman los canadienses al venir aquí por el grado de violencia en el país, principalmente en las ciudades más importantes de República Dominicana. Óigase bien. Supuestamente, la alerta migratoria de Estados Unidos dejó pérdida cuantiosa, millonaria al país en el tema turismo. Ahora nos encaquetan esta alerta desde Canadá, que es un país desde donde recibimos muchos turistas. No sé qué diablo es lo que estamos pagando los dominicanos, que por toda parte, esto es como, estamos como Luis, la arepa, candela arriba y candela abajo con este tema. Luis, pero Canadá debe de preocuparse por ellos, como lo han hecho en tiempos anteriores, de ser partícipe en la solución de Haití. Sí, no, pero eso, olvídate que eso no va a pasar, yo no voy a joder con eso. Miren, por otro lado, creo que es una locura eso de licitar el INAVIE casi 2.000 millones de pesos para uniformes escolares nuevos, que tengan otro color, que sea un color que vaya para todos los géneros, es decir, masculino, femenino y tal. 2.000 millones. Ahora van a cambiar otra vez los uniformes 23-24, 24-25, para el 24-25, para ese año escolar. A partir de ese año. A partir de ese año escolar. No sé qué es lo que está pasando en educación. Educación ha licitado también 400 aulas móviles. Licitó 400 aulas móviles. Y yo me pregunto, ahí viene otra pregunta pendeja de parte mía. 3 años y algo, el Ministerio de Educación, 3 años y algo ya tiene con una nueva administración, es decir, estuvo ahí Roberto Fulcar, ahora está el señor Hernández, Ángel Hernández. ¿Por qué no se terminan los centros educativos que ya estaban en proceso de construcción y que estaban casi terminados? Esa es una de mis preguntas. Segundo, ¿por qué no se iniciaron desde el principio la construcción de nuevos centros educativos? Podríamos pensar que no hay ni planificación, ni había visión de las cosas que se tenían que hacer en ese ámbito. Es decir, en cuanto a procurar aulas para la demanda de niños para entrar a las escuelas. Entonces, ¿por qué licitar 400 vainas móviles? Si sencillamente lo que hay que hacer es terminar lo que ya estaba iniciado, que hay muchos centros iniciados en fase de terminación que están ahí y no se terminan. Pero bien, ese es otro tema. Por último, porque tenemos un invitado aquí que tenemos que sacarle provecho, sacarle el jugo a Chino Bujosa, que hará revelaciones importantes de esa gesta histórica del 24 de abril del 65. Yo quiero que el señor director, por favor, me coloque un video de un regidor que llora a cántaros, llora porque no salió electo como presidente del Consejo de Regidores de la Sala Capitular. No tengo bien entendido de cuál cabildo, cuál ayuntamiento. De lo que estoy seguro es de que él lloró, dije porque lo cubriaron sus mismos compañeros. Por favor, señor director, el video. Que tenía los votos de la oposición era yo.
porque me mandáis a buscar, los PLDistas me llaman a su bloque para que yo aceptara. Pero yo no traiciono, coño. Es un abuso. Y no acepté. Porque es una puñalada al partido y una puñalada a cada uno de nosotros. Unirse a la oposición violando las reglas de oro. Conlleva la expulsión por traicionar. Llevando las reglas de oro. Para esto, yo le digo aquí, y se lo digo, y se lo voy a hacer un llamado al presidente del partido y al presidente de la República. O se va él o nos vamos nosotros. O se va él o nos vamos nosotros. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó ahí? Hay un asunto que se llama las reglas de oro. ¿Pero en qué cabildo fue eso? No sé, no tengo idea, ya lo hubiera dicho. ¿Cuál es la alcaldía? Es decir, no sé cuál es la alcaldía, lo único que yo Es sé... lo de la alcaldía, vamos a decirlo, de un municipio grande. Sí, lo único que yo... Porque se ve la cantidad de regidores. Sí, lo único que yo sé es que, mala mía, porque yo tenía que averiguar cuál era el cabildo y todo, pero no lo hice. Hay una regla de oro entre los partidos políticos, ¿verdad? Eso es una regla de oro en la que hay un acuerdo entre la fuerza política, hay un acuerdo en el que uno recibe el apoyo ahora, el otro lo recibe después y tal. En este caso, ese edil, ese regidor, es del PRM. El PLD respetó lo de la regla de oro, como él dice, que lo llamaron y le dijeron, tiene todo nuestro apoyo. Y votaron por él, pero los compañeros de él, del PRM, votaron en contra de él. Y ratificaron al anterior presidente y dejaron a un PLDista también ahí en el consejo. Y por eso es que él está quillado de esa forma y parece que ese regidor le está resuelto a que o él o se ve el otro o ahí va a haber siempre hay un lío con esa vaina de los regidores en los ayuntamientos. Ojalá la sangre no llegue al río, como dicen, ¿verdad? Y que las cosas se históricamente, en esa elección de bufé, de alcaldía, de regidores, pasaron hechos en el pasado, que hubo muerte en el municipio de Piedra Blanca. Pero ahí aprovechó el síndico de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, Ajá. que él, estos 4 años no le basta para poder recoger la basura. O sea, que quiere 4 Que más. no le basta. No, es que no. Pues mira, antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la pausa, ¿Tu amigo Manuel Jiménez? no, yo no lo conozco. Hipólito Mejía, Sí. el expresidente Hipólito Mejía, declaró que su hija Carolina no va más. Que es el deseo de él, de que Carolina no repita. Y ya aquí lo habíamos dicho, que Carolina no iba a repetir. Él dijo que ese es su deseo, pero que ella puede hacer lo que ella considere. Ahora, Carolina no va. Él dijo Dice su padre. Sí, dice él que su etapa ya pasó, que ella demostró que es capaz, que es seria, que sabe cómo manejar un ayuntamiento y que ella tiene otras prioridades que atender, como son sus hijos, sus hijas, y además de eso, llevar a un feliz término su Secretaría General dentro del PRM. Ahora, ¿qué le faltó a Hipólito decir? Candidato. Yo lo voy a decir entonces, que fue lo que le faltó a papá decir. Claro. Que ella no va más porque ella tiene que dedicarse a otras cosas, concentrarse en sus aspiraciones presidenciales para el 28, porque en este 24, según los estatutos del PRM, ella no puede ser candidata a la vicepresidencia de la República, ni ella ni Paliza. Entonces,
Es por eso que Hipólito le pide que ya. Que Para ya empezar el proyecto. Para empezar Que ya lo empezaron, con varios movimientos ya eso fuertes está, políticos que hay. Exactamente. Así que ya ustedes saben, dice Luis Ventura que no le interesa lo que dice más su padre, que Carolina no debe ser la candidata para el 24. La alcaldía del Distrito Nacional del PRM tendrá nuevo candidato. Hipólito dice, oigan lo que dijo Hipólito ya para irnos, oigan esto. Además, Hipólito dijo que ella no debe de aspirar de nuevo, porque 4 años, oigan esta vaina, porque 4 años son suficientes y que se necesitan caras nuevas. Oigan lo que dijo Hipólito, que 4 años es suficiente y que se necesitan caras nuevas. Evidentemente lo dijo, evidentemente lo dijo, eso es peligroso, eso es lo que él está evidentemente lo dijo en el plano municipal. Vámonos, al otro no se refirió en esos términos. Vámonos a una pausa y al regreso volvemos con nuestro invitado. Control semanal, hoy nos daremos banquete al regreso. Bien, señora, al regreso con su programa Control Semanal. Lunes 24 de abril, hoy celebrando el 58 aniversario de esa guerra que todos la recordamos. Con nosotros José Bujosa Mieses, el chino. Buenas noches. Buenas noches a ese tremendo equipo. Gracias. Estamos celebrando el 58 aniversario de esa gesta. Para usted, hoy en día, ¿cómo están los valores en el país? Bueno, yo diría que por el suelo. Hace una comparación con los valores que existían antes y después de la revolución, posterior a la revolución. Hoy tenemos una juventud que dicen que cada generación supera a la anterior, pero yo prefiero mi generación. Sí. Los valores que cultivábamos, nuestra manera de pensar, una juventud idealista, que la juventud de hoy. No podemos ser absolutistas porque hay un porcentaje de jóvenes aquí que no podemos meterlo dentro de eso, que nos referimos a esa inconducta que observamos en estos jóvenes, principalmente que han encontrado en la música, en el canto, en una manera de sobrevivir también, porque hay que comprender también que todos esos jóvenes que se expresan en lo que hoy es esa música tormentosa, que para muchos de los grandes músicos es una música, obviamente una manera que la misma sociedad le abrió el canal ante la marginidad, porque es una música que surge de la marginidad. La mayoría parte de esos muchachos que hoy son exitosos, en ese sentido, estaban atrapados en una situación social, sin estudio, sin trabajo, y encontraron en esa modalidad musical una manera inteligente, rápida, de lograr insertarse en un grupo social que para ellos ha sido muy exitoso, porque esos muchachos manejan millones y ya, millones de pesos. Tú lo ves con esas cadenas de oro y todos esos vehículos y todo eso, y simplemente son muchachos que se apoyan más en la música techno, no necesitan esa grande orquesta como en aquellos otros tiempos que requería una mayor inversión. Ya con poca cosa, estos muchachos logran impactar en un mundo que ha sido realmente convulsionado con esta nueva modalidad musical, que para mí es un tóxico, en gran medida, para todos los que hemos visto y hemos siempre estado apegados
a esa música con la que nosotros realmente nos formamos, las baladas, el bolero, la salsa, el son. Ya es algo contrario a todo eso, pero eso tiene su explicación también. Todo evoluciona en el mundo. Yo recuerdo que en mi juventud fui muy impactado con el rock. El rock. El rock, sí, sí. El rock. Que yo mismo, siendo un joven contestatario, fui influenciado por esa música, me encantaba a mí también. Y esa música para muchos también en esa época era muy criticada, principalmente los sectores de clase alta de Estados Unidos, los sectores más conservadores, rechazaban esa música también, por vulgar, por una serie de calificativos que le daban. Entonces eso tiene una explicación cíclica, que el mundo va cambiando permanentemente. Y a veces hay cambios tan radicales y tan sorprendentes como estos que estamos viviendo hoy en día. Porque yo entiendo también que a través de esos valores que han sido prácticamente negados en la juventud de hoy, pisoteados, han tenido mucho que ver también con la influencia de toda esa música transnacional, grandemente, porque eso ha venido de estos países ya más desarrollados y todo eso. Y yo entiendo que no, repito, no estoy en condiciones de renunciar a lo que fue mi juventud, a lo que es hoy esta juventud, que la manera de vestir, la manera de peinarse, todas estas modas y todos estos aretes y todo. Y a veces uno se confunde si es que hay una evolución de que estos jóvenes hoy en día se quieren parecer más a una mujer que al propio hombre. Sí. Porque a veces ellos tallan que usan casi todo, se ponen pintalabios, se arreglan las cejas, se arreglan las uñas. O sea, da la impresión que algo es extraño. O sea, uno se pone a pensar y es para una gran reflexión esto que estamos viviendo. Don José, el 24 de abril de 1965 es una de las fechas que yo diría que debe estar entre las 5 más importantes en la historia dominicana. Eso fue una revolución que comenzó ese día, terminó el 3 de septiembre, más o menos, creo yo. El 3 de septiembre la renuncia cívicamente. La renuncia, exactamente. ¿Usted nos podría contar más o menos qué fue que motivó, la razón real que motivó a que se diera que el pueblo saliera a la calle y que se diera esa revolución civil contra el Estado? Tú sabes que con el golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch, fue en el 63. Se trató de romper un proceso que el pueblo tuvo 30 y pico de años con la dictadura, aspirando a una democracia, a una libertad. Sí. Entonces, o sea, obviamente que ese golpe de Estado causó muchas frustraciones y necesariamente la corrupción también imperante a nivel de los cuarteles, eso creó una situación de mucho cuestionamiento, mucha manera de considerar que las cosas andaban muy mal. Eso fue creciendo en los cuarteles, esas contradicciones llegaron incluso a niveles jerárquicos de los principales jefes de las Fuerzas Armadas. Entraron en lucha entre ellos, porque había un general como Belisario Peguero, que era el que dominaba las cantinas, era el jefe de todo eso ahí, era el que ordenaba los uniformes, la policía era una gran empresa para él. Y así también eso, en las Fuerzas Aéreas también había ese tipo de contradicciones en la cantina. Eso produjo diferencias entre esos altos mandos militares que fue creando esas contradicciones internas que finalmente hizo surgir una generación de militares jóvenes que no veían bien cómo marchaban las cosas en las Fuerzas Armadas. Y al producirse el golpe de Estado contra Juan Bosch, ese grupo de jóvenes ya estaban cultivando un ideal diferente, progresista en las Fuerzas Armadas,
que el espacio que se abrió con el golpe de Estado le dio la oportunidad para crear todo un grupo de conspiradores tratando de rescatar lo que ellos llamaban la constitucionalidad que había sido desconocida con ese golpe de Estado. Entonces hubo muchos factores que dieron al traste realmente para que un 24 de abril se produjera ese estallido. Había también una situación también de mucha miseria, de mucho desempleo. Se conjugaban muchos factores sociales y económicos, que conjugados con esas situaciones de contradicciones entre los militares y la situación también de corrupción en los cuarteles, produjo necesariamente esa explosión, logrando ese grupo de militares que logró organizar Rafael Fernández Domínguez, claro. Plantearse una solución a la crisis imperante, y la solución era tratar de retornar a la constitucionalidad perdida con Juan Bosch de nuevo al poder. Pero eso generó también ese grupo, llamado el Grupo Enriquillo, que encabezaba Rafael Fernández Domínguez. Al principio tenía en su contra el Grupo de San Isidro, o el Grupo de San Cristóbal, que decían también, que eran militares balagueristas. Y como Balaguer se encontraba en el exilio, antes de Balaguer de irse, creó toda una base social importante en esos grupos militares. Que ahí se juramentó a Francisco Camaño como presidente. ¿Eso era lo que...? No, eso es posterior. Ah, okay. Entonces, esa situación, como te digo... Las imágenes aquí. Sí. Esa situación necesariamente... También había mujeres luchando también, ¿eh? Ese soy yo que estoy en la esquinita ahí. ¿Ese es usted de adelante? Ese soy yo, sí. Oh. Eso produjo toda esa descomposición interna en los cuarteles, la crisis económica, la situación social del país, el desempleo, la falta, la represión, porque el gobierno del triunvirato que sustituyó a Juan Bosch fue un gobierno represivo, un gobierno de facto, negador de todas las libertades. Y en ese sentido hubo un momento en que había que asumir un rol como jóvenes, no solamente en los cuarteles, sino en la sociedad civil, de enfrentar todas esas desigualdades, todos esos problemas, y se crearon las bases para que se produjera el 24 de abril esa explosión. Chino, a propósito del 24 de abril, vamos a seguir en esa línea. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con el asunto de la pregunta que Chelo hizo, de los valores, y no sé por qué ahora a todo el que le preguntan de los valores le echa la culpa el balde de cosas a los jóvenes, a los urbanos, a los que piensan de otra forma, es decir, cuando hablamos de valores y generalizamos, porque tenemos que generalizar, yo pienso que hay unos estadios más altos, unos extractos más altos, donde los valores brillan por su ausencia. En muchísimos extractos altos de gente de cuello blanco, de saco y corbata, los valores están ausentes totalmente, pero ese no es el tema. Yo sencillamente quise expresar eso porque no creo que necesariamente todo se ha ido abajo porque jóvenes traten de ser diferentes, son otras épocas y tal. Pero bien, el tema es el siguiente, con relación a lo del 24 de abril. Algunos dicen que lo del 24 de abril no fue revolución, sino una revuelta. Una insurrección. Una insurrección, una reyerta. Sí. Otros dicen que lo de la intervención norteamericana fue como una tabla de salvación para los constitucionalistas. Dicen algunos.
Porque, ¿En qué sentido? En este sentido, porque Elías Wessing era el jefe de la Fuerza Aérea en ese momento. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Y que en el momento en que atravesaron la Patana en el puente, Elías Wessing bien pudo, con todo el poder que tenía militar, ¿no? Y siendo el jefe de la Fuerza Aérea, haber barrido esa área donde se concentraban los constitucionalistas en Ciudad Nueva. Es decir, que eso era pan comido. Entonces, yo lo que quiero saber, yo lo que quiero que tú nos edifiques a nosotros y a los amigos televidentes sobre si esas aseveraciones que hace alguna gente pudieran ser así o no, si en real y efectivamente los que estaban apuntados en Ciudad Nueva tenían ese potencial como para repeler cualquier ataque. Porque recuerda que Camaño dijo en su momento que ni ganamos ni perdimos, es decir, ni nos rendimos tampoco. Mira, tú sabes que en ese sentido, Wessing como jefe del CEFA, Centro de Enseñanza de Fuerzas Armadas, cuando se da el estallido del 24 de abril, los militares tratan de buscar una conciliación, buscar una solución entre ellos. Porque muchos militares Sí, renunciaron. muchos militares de ambos lados. Claro. O sea, no querían que derramamiento de sangre, no querían una guerra civil entre ellos. Y se hicieron intentos. Pero Wessing generalmente fue un factor negativo a cualquier acuerdo. Incluso hubo reuniones con Inver Barrera, y entre el militar constitucionalista y los militares que estaban en contra de la revuelta. Y al ver Inver Barrera que obviamente no hubo acuerdo, finalmente creó las condiciones para que los americanos pensaran en un gobierno opuesto al de Camaño, que fue el gobierno de reconstrucción nacional. Exacto. O sea, él se aprovechó de la situación. Bueno, entonces se Llegó a ponen de ser acuerdo. presidente. Entonces los americanos pensaron en él como la persona, como quiso hacer el intento de unificar a los militares, y al fallar, y al ver que era imposible, entonces lo que hicieron los americanos fue que instalaron el otro gobierno, contrario al de Camaño en San Isidro. Entonces, no es que eso que tú señalas, de que fue una salvación para los constitucionalistas. No, que yo señalo no, que dicen algunos, no yo. No, porque es que Wessing intentó destruir la zona rebelde, pero no la bombardeó, la ametralló con avión y todo eso, y obviamente lo que determinó grandemente la resistencia que se produjo esa agresión del CEFA fue el hecho de que los constitucionalistas lograron armarse con la toma de la fortaleza de Osama. Ahí fue donde realmente se armó el pueblo civil, aunque habían incluso militares que estaban resistentes, incluyendo constitucionalistas, que no querían que los civiles fueran armados. Le temían en ese sentido a los civiles armados. Pero obviamente la fortaleza permitió que se armara grandemente la población civil. Y eso, con esos fusiles, con esas ametralladoras, aunque obsoletas, viejas, pero disparaban. ¿Cómo lo obtuvieron? Con eso se logró resistir en el puente, Claro. con mucha sangre, mucha pérdida, porque esos aviones acabaron. Ahí lo que hoy es la Plaza de la Trinitaria, ahí los muertos eran por centenares de víctimas. Perdieron la vida ahí, enfrentando realmente a los aviones, a los cañones de los tanques cuando venían el avance por el puente Muchos Duarte. civiles, ¿verdad? Sí, Chino, incluso, muchos civiles. sí, muchos civiles. Incluso los tanques llegaron a romper la línea. La línea. Pero los constitucionalistas, a nivel de los hombres grana, del mismo Camaño, crearon todo un operativo en las zonas cercanas a lo que es hoy la avenida del puerto, del puente. Ajá, sí, claro.
como que va hacia allá para lo que era el Parque Amado García Guerrero. En ese sitio por ahí se crearon todo un operativo de resistencia y lograron realmente diezmar el avance de los tanques. Y el mismo pueblo logró, incluso con bombas molotov y todo eso, incendiar algunos de los tanques. Y los soldados del CEFA no lograron el objetivo de penetrar definitivamente a la zona constitucionalista. Perdieron tanques, perdieron todo, y eso incluso le permitió a los constitucionalistas un mayor abastecimiento de municiones, de armas, y se fue creciendo más la resistencia. Y además el hecho de haber ganado, porque obviamente la resistencia de los constitucionalistas venció al CEFA. Y tú te explicas hoy por qué no pudieron aplastarlo. Bueno, el pueblo realmente fue el factor determinante. Había que ver lo que era una población desarmada mucho, enfrentándose a los tanques, a los soldados armados, o sea, de manera feroz, desarmando a los enemigos, armándose de los propios enemigos. Eso fue una guerra donde se surgió realmente una respuesta de la población civil fundamental. Hay quien decidió eso, fue el pueblo armado. Los militares eran muy pocos, los militares constitucionalistas incluso eran muy pocos. Al principio eran como 200, y después de que vino la invasión americana se redujo esa cantidad, una expresión muy mínima. Pero realmente quien mantuvo esa revolución Fue el pueblo. fue el pueblo armado. Chino, tenemos que irnos a un cambio, porque si no, después nosotros entonces, yo no sé, después no me pueden pagar esta gente a mí. Vámonos a un cambio al regreso con nuestro invitado José Bujosa Miese, el chino. Interesantísima entrevista del 24 de abril del 65. Bien, señores, regreso con su programa Control Semanal. Hoy, 24 de abril, 58 aniversario de la guerra del 65. Salud a todos en su casa con Café Santo Domingo. Chino, Iván, tú le querías preguntar, Chino, que dónde estaba, algo así, más o menos. Cuando estábamos a nuestros televidentes, cuando estuvimos en los anuncios, nosotros no perdimos oportunidad y seguimos preguntando, como si tuviéramos... Interesantísimo. Claro, está muy interesante. Y una de las preguntas que estuvimos preguntándole durante los comerciales, ¿dónde estaba don José Bujosa Miese en ese... Vamos a comenzar el 24 de abril. Vamos a comenzar el 23 de abril. 23 de abril. Yo era en la dirigente noche. estudiantil del Liceo Eugenio María de Hostos, de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Y ese día en la noche teníamos una velada que hacíamos en un club que habíamos formado cultural. Y estando en la velada, me llegó un amigo del partido, el 14 de junio, me llamó aparte, me dijo, Chino, todo indica que mañana va a explotar la revolución, la conspiración. Digo, hay que estar preparado. Entonces yo, cuando me tocó hablar a los estudiantes, le dije, señores, en la despedida de mi discurso, estemos presos, que el país puede estar al borde de un estallido impactante que puede causar grandes situaciones a lo que estamos hoy viviendo. Vamos a estar alerta a la juventud porque se acerca la hora de los hornos, como no. Yo no me atreví a decirlo porque el compañero me aseguró que ya estaba todo listo para el estallido de la revolución. Y así fue. El sábado yo estaba en el Instituto Mahatma Gandhi. Era sábado, fue sábado. Aprendiendo, sí, mecanografía. Y paso una guaguita y oigo el discurso de Peña Gómez. Peña Gómez, claro.
anunciándola. Que todo el mundo ha visto la foto de Peña Gómez, Ahí preso. mismo dejé el examen, y recuerdo que mi reloj lo tenía la profesora para coger el tiempo en la maquinografía. Dejé el reloj botado y ahí mismo me integré a la revolución. Pero me integré de una manera como buscando orientación, porque la izquierda estaba en ese sentido completamente alejada prácticamente de esa situación. Porque la izquierda primero, el 14 de junio, con su frustración de la muerte de Manolo, la Manacla, había una situación en los catorcistas que no querían, no había ningún tipo de crédito con los guardias. Donde hablaban de guardias, los catorcistas pensaban que era para fusilar a todo el mundo. Y entendían que esa conspiración, en gran medida, el que podía perder más era la izquierda. O sea que cuando se da la revolución, era la carrera, que la izquierda en sentido global y el 14 de junio en particular, yo recuerdo que yo llamé el 24 en la noche a mi compañero dirigente superior y me dijo, quédense en la casa que nos vamos a reunir y mañana bajarán las instrucciones. Así fue. Al otro día bajaron todas las instrucciones, la distribución de los cuadros del partido, esto, lo otro. Pero en eso, yo estaba en la calle, con la multitud y corriendo por todas partes. Llegamos hasta el mercado por allá de la Duarte, lo que era la Padre Castellano, y era una masa indetenible. Entonces yo entendía lo que habíamos leído del marxismo, que la masa no tiene cabeza. En un momento yo desesperado, porque había tanta anarquía, la gente con palos, con piedras, con toda la mano, rabioso. Tanto de orientar, yo como líder estudiantil, me subo en uno de esos zafacones que habían antes y trato de hablarle al público y nadie me escuchó nada. Digo, no, es que la masa no entiende, la masa no. Y entonces seguía arrastrado por la multitud, arrastrado, y fuimos aquí, fuimos allá, hasta bajamos a Ciudad Nueva, hasta que en la noche hay un recogimiento, cuando se dice que Donaldo iba a hablar. Entonces hay una gran pausa y un recogimiento, pero un recogimiento temeroso, porque la gente pensaba realmente que puede haber una gran matanza. Donaldo habló, amenazó, dijo la situación que había en los cuarteles, pero al otro día el pueblo volvió a la calle. Digo, no era de que estaban dirigidos al pueblo de manera muy espontánea, de manera voluntaria en gran medida. Y ahí se siguió intensamente la situación hasta que surgió la consigna Armas para el Pueblo. Porque ese discurso que dio Peña Gómez. Armas para el Pueblo, y ahí los militares, algunos no querían, otros sí, hasta que se dio entonces la toma de la fortaleza, donde realmente hubo ese gran armamento. Entonces las masas son incontrolables. Incontrolables por completo. Una masa incorrecta. Porque nosotros, los jóvenes de esa época, éramos jóvenes muy idealistas. Sí. Y resistimos a la dictadura de Trujillo, éramos antitrujillistas, y cuando se da la Revolución Cubana el idealismo era mayor. Y todos queríamos que éramos un Fidel Castro, y todos queríamos que la revolución estaba a doblar la esquina y que eso era fácil hacerlo. Pero realmente cuando explota la revolución, a cualquiera se le tiembla. Cuando uno ve realmente la realidad, los bombardeos, esos aviones ametrallando y todo, y el corre, y la gente y los muertos. Oye, la guerra no es buen consejera. O sea, yo realmente no estoy con ningún tipo de guerra. Pero hay circunstancias en que usted, sin querer una cosa se le presenta, usted tiene que tomar una posición. Claro. Y eso fue lo que hicimos los jóvenes en ese entonces. Asumimos la posición y ya, pasados 2 o 3 días, ya estaban organizados, orientados por nuestro partido. La izquierda entera ya comenzó a tener ya una participación activa. Camaño se reúne con la izquierda, principalmente con el 14 de junio, llegan a acuerdos. Sí, y en ese sentido, que en televisión el tiempo es corto. Pero lo necesitamos de nuevo. Sí, necesitamos de nuevo por un mensaje al país en una fecha histórica como el 24 de abril del 65. Una revolución inconclusa. Todavía hay demandas que se levantaron en el 65 que no se han resuelto. Y obviamente ese triunfo que ya
lo creíamos que lo habíamos conquistado, fue frustrado por la intervención norteamericana. Y se quedó entonces pendiente esa gran agenda de abril, que todavía hemos venido luchando por tratar de conquistar parte de lo que eran los objetivos que nos planteaban en aquel entonces. O sea, está pendiente, la agenda de abril está pendiente. Ya no es con guerra, con tiros, sino a través ya de lo que es el pensamiento, el diálogo, Sí. el entendimiento, que yo creo que la palabra tiene tanta fuerza como el fusil. Muchas gracias. Espero que vuelvas pronto con nosotros porque temas así cada día más interesantes y el país no debe de olvidar su historia. Pasen feliz noche, nos vemos mañana.